Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy, que comparten los tiempos de dictamen con la diputada Mónica Litza. Gracias, presidenta. El año pasado, el Poder Ejecutivo remitió a esta Cámara un proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La complejidad de este tipo de ilícito, que tiene un carácter transnacional, en un contexto de interconexión en crecimiento, requiere el desarrollo por parte de la comunidad internacional de un sistema de control global, tendiente a evitar que los distintos sectores de la economía y de las finanzas a nivel mundial sean utilizados por las organizaciones criminales para canalizar activos de origen ilícito, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita, a combatir el terrorismo internacional y su financiación, así como la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Diputados. Es por eso... Diputada sí. Uceda, diputado Heller, está hablando el diputado Godoy, les pido que lo están... Gracias, presidenta. Es por eso que a nivel internacional se han implementado estrategias regionales, se han elaborado normas de cooperación uniformes y se han fijado estándares basados en riesgo, generándose así un marco de obligaciones de aplicación por parte de los Estados, tanto en materia de prevención como de persecución de diversas formas del crimen organizado. El organismo que nuclea la acción de todos los países en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, organización intergubernamental que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas públicas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y para ello se encarga de elaborar recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, como así también la efectividad de los sistemas nacionales de lucha contra el lavado de activos. Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de estas organizaciones. Si bien las citadas recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo. A nivel interno, la Ley 25.246 y sus reformas modificó la tipificación del delito de lavado de activos, creó la Unidad de Información Financiera, estableció sus funciones, competencias, obligaciones y facultades, así como su integración y el modo de designación y remoción de sus autoridades. Asimismo, se estableció en la ley los sujetos obligados a informar a dicho organismo y fijó sus obligaciones. Se reguló un régimen penal administrativo aplicable al respecto. Dicho régimen legal fue además modificado parcialmente por la Ley 26.683, que entre otras cuestiones incorporó el título 13 del libro segundo del Código Penal, el que pasó a denominarse delitos contra el orden económico y financiero. Por otra parte, se incorporó un mecanismo de participación ciudadana para la designación de las máximas autoridades de la Unidad de Información Financiera y modificó las causales para su remoción. Asimismo, estableció que los sujetos obligados a informar no podrán oponer al referido organismo, en el marco de un reporte de operación sospechosa, el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional. Por último, amplió la nómina de los sujetos obligados a informar. Teniendo en cuenta estas importantes reformas introducidas, es necesario seguir avanzando en optimizar, en adecuar a las recomendaciones del GAFI el Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es por ello que resultaba necesario introducir modificaciones a la normativa que lo regula, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la sanción de la Ley 25.246 en el año 2000 y que su última reforma sustancial fue efectuada en el año 2011, siendo esta reforma anterior a la emisión de los actuales estándares internacionales del GAFI que datan del año 2012. El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorga a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento en la proliferación de las armas de destrucción masiva de conformidad con los estándares internacionales vigentes. Este año, es decir, 2023, nuestro país debe ser evaluado por el GAFI. Y hay que recordar, por supuesto, que la República Argentina es miembro pleno del mismo desde el año 2000. Entonces, teniendo en cuenta
que la consideración del GAFI, lógicamente, es primordial, es importante mencionar que para la elaboración del proyecto han participado todos los actores del Estado preponderantes del sistema de prevención de este tipo de delitos. La Unidad de Información Financiera, la Coordinación Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguro de la Nación, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio Público Fiscal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Luego de la reunión informativa conjunta con la Comisión de Finanzas que realizamos el 23 de noviembre del año pasado, donde pudimos escuchar a los funcionarios y a diferentes expertos en el tema, en una agenda que fue consensuada, y además, luego de la reunión conjunta de diputados y diputadas que tuvimos el 30 de noviembre, y de las consideraciones que allí se nos hicieron, se receptaron en el dictamen que estamos presentando una serie, esa serie de sugerencias que nosotros básicamente allí la volcamos. Modificaciones que además presentaron todos los bloques, y por esto quiero resaltar el trabajo que se ha realizado en estas comisiones. Ahora, respecto del dictamen, sobre cuya aprobación estamos proponiendo en este recinto, hay algunos puntos que quiero resaltar. En cuanto al contenido, podemos decir que tenemos modificaciones al Código Penal, modificaciones a la propia Ley 25.246 y otros capítulos referidos al control del Congreso, la creación del registro de beneficiarios finales y del registro de proveedores de servicios. Respecto del Código Penal, se modifica el artículo 41.15 y el proyecto propone modernizarlo al Código y a la Ley conforme a la evolución de los mercados financieros y especialmente adaptarse a las nuevas estructuras de lavado de activos utilizadas por el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, entre otros, y financiación del terrorismo. En el artículo 303 del Código Penal se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad en el inciso 1, que pasa de 300.000 a ahora 12 millones, pero además se implementa una unidad de medida, el salario mínimo vital del inmóvil, a los fines de su actualización periódica. Se incorpora un nuevo tipo penal de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva y se modifica la pena del inciso 4, el tipo penal atenuado, incorporando la pena de multa y se suprime la pena de prisión. Se incorpora un nuevo tipo penal de financiamiento, como les decía, de proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306, inciso F. Respecto a las modificaciones introducidas en la Ley 25.246, se incorpora el concepto de operación inusual y sospechosa, de conformidad con la recomendación 20 del GAFI. Se fortalece la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Esto me parece que hay que destacarlo. Respecto a las facultades de la Unidad de Información Financiera, se incorpora el enfoque basado en riesgos respecto a las supervisiones del sistema preventivo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la emisión de directivas e instrucciones por parte de este organismo. Se incorpora la posibilidad de celebrar acuerdos para el intercambio de información con autoridades nacionales, provinciales y municipales. Se incorpora la facultad de la UIF de disponer medidas específicas de mitigación de riesgo a las relaciones comerciales y transacción con personas humanas y jurídicas e instituciones financieras procedentes de jurisdicciones de mayor riesgo. Se incorpora asimismo nuevos sujetos obligados. Con relación al sector de mercado de capitales, se destaca la inclusión como sujeto obligado de aquellas personas humanas o jurídicas que realicen en nombre de un tercero custodia o administración de efectivos o valores líquidos, y se agregan los proveedores de servicios virtuales. Quiero hacer una parte respecto de lo que sucedió con el tema de abogados, que se consideraron las sugerencias que se fueron brindando, referido a abogados, contadores y escribanos, que cuando actúen como profesionales independientes no estaban obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional, garantizando esta, y valga la redundancia, garantía constitucional que es el derecho a la defensa. En el dictamen, además, se incorporó también un umbral sobre el monto de operaciones a 3 de las 5 actividades previstas en el artículo.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitadas de estados contables. Respecto al régimen administrativo sancionador, se contempla una más amplia gama de sanciones. Se agregan factores de ponderación objetivos a los fines de graduar las sanciones aplicables. Se aumenta en forma sustantiva el monto de las sanciones cualitativas en el artículo 23 y 24 de la Ley 25.246 por incumplimiento del sistema contra el lavado. Se prevé la incorporación de una unidad de medida, los módulos para las sanciones cualitativas que permitan su actualización periódica por parte de UIF. Se identifican en forma expresa cuáles son las infracciones que dan lugar a las sanciones, diferenciando en el caso de las multas el incumplimiento de no reportar operaciones sospechosas del resto. Ya voy terminando, señor presidente. Se incorpora la facultad de disponer sin demora el congelamiento administrativo de bienes u otros activos vinculados a la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se incorpora un capítulo 6 a la ley referido a las personas jurídicas sin fines de lucro, también esto hay que destacar, que deberán ser objeto de un análisis de riesgo de abuso para la financiación del terrorismo y en consecuencia se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados. La reforma a la ley crea un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la administración, será la FIP, garantizando a las autoridades competentes en la materia el pleno acceso al mismo. La creación, ya terminó, pero es importante destacar cuáles son las modificaciones, presidente. 30 segundos. La creación de este registro permitirá que los organismos del Estado puedan acceder a conocer quiénes se encuentran detrás de las personas jurídicas, garantizando una mayor transparencia respecto a la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y mitigar los riesgos de su utilización indebida. Se prevé el control del Congreso del Sistema de Prevención, Investigación y Persecución Penal, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Organismo de Actividades de Inteligencia. Y por último, se crea el registro de proveedores de servicios virtuales a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales. Por esta razón, señor presidente, es que instamos la aprobación del presente dictamen. Gracias. Muchas gracias, diputado.